¿Alguna vez han jugado la saga de Zelda? Yo estoy seguro de que sí. Quien cuenta esta historia es un joven llamado John, que hace mucho tiempo conoció a otro joven llamado Ben. En el momento en que ambos se conocieron tenían 10 años. Actualmente John tiene 24. A decir verdad, Ben tenía una personalidad muy introvertida, era una persona bastante tímida, lo cual le ocasionaba bastante problemas en el colegio. De hecho, le costaba muchísimo relacionarse con los demás. Era un joven bastante delgadito, muy bajito, tenía una cabellera rubia que le llegaba hasta la altura de los hombros, tenía ojos celestes y aparentaba ser alguien debilucho. Cuando en un día normal de escuela, a la orden del día se aparecían 3 abusones. Uno de ellos era bastante gordo, pero con una fuerza impresionante. Otro de ellos era un cuate bastante delgado, pero con músculos muy marcados. Y el tercero era el líder de la banda. Presumía una cicatriz que tenía a la altura del labio inferior. Y presumía de que esa cicatriz la había conseguido a raíz de una pelea que había tenido con una persona mucho mayor que él. Muchos en esa escuela no se creían semejante mentira, a excepción de los 2 idiotas que lo acompañaban. Justamente el líder era quien más hostigaba a Ben, era el que más golpeaba a Ben de hecho, hasta dejarle heridas mucho más graves que los moretones que le dejaba siempre. Obviamente Ben estaba totalmente hastiado de la situación que estaba viviendo en ese colegio. Estaba harto del infierno que estaba pasando. Y John lo sabía bastante bien, y todos en la escuela también lo sabían. Ben dentro de casa también vivía una situación muy complicada debido a que su padre había muerto hace un año en un accidente de tránsito. Curiosamente, Ben se había salvado del accidente debido a que su padre impidió que Ben lo acompañara, pues de que tenía que recoger algunas cosas del trabajo. Las circunstancias de la muerte del padre de Ben fueron bastante horribles, debido a que el padre de Ben murió con la cabeza aplastada contra el volante al momento de producirse el accidente. Era una época de invierno y en donde pues las ventiscas y las nevadas eran bastante fuertes. A partir de ese momento, la familia estaba fracturada. La mamá tenía que trabajar, tenía que llevar el sustento a casa, por lo cual no estaba en casa en todo el día casi. Y tenía 2 hermanitos pequeños, de los cuales Ben tenía que cuidar. Antes de la muerte del padre de Ben, él le había dicho a Ben de que todo iba a terminar, de que todo el infierno que estaba pasando por fin se iba a esfumar de una vez por todas. Esas palabras se tradujeron en esperanza y en felicidad en ese momento para Ben, pero al producirse el accidente todo eso se esfumó. Pasó el tiempo, pasaron las semanas, pasaron los días, hasta el momento en que Ben logra conseguir un cartucho de Nintendo de la saga de Zelda. Específicamente el juego se llamaba Zelda Majora's Mask. Según lo que nos cuenta John, era una de las pocas veces en que a Ben se le vio realmente contento, realmente feliz. Era una explosión de alegría tremenda porque para ambos el hecho de jugar videojuegos era su afición, era su vínculo. Porque el hecho de jugar videojuegos era algo que a ambos les apasionaba bastante, sobre todo la saga de Zelda. Era una conexión que ambos tenían. Por una parte John estaba contento por su amigo, estaba feliz, porque por fin lo veía sonreír, por algo que él mismo había conseguido a base de sus ahorros. Y por otro lado, Ben estaba contento porque él veía en Link, que es el personaje principal del juego, un ejemplo a seguir. Él quería ser igual de valiente, igual de valeroso. Pasaron los días y ambos chicos hablaban del juego y hablaban de las experiencias que tenían con él, hasta que llegó un día en que lo cambiaría absolutamente todo. Durante el descanso, Ben se percató de que su juego había desaparecido de la mochila. Entonces corrió desesperadísimo y asustadísimo hacia su amigo John a comentarle de la situación. Y efectivamente el juego había desaparecido. Entonces empezaron a pensar en el posible ladrón, que era el abusón, que era el líder de la patota que siempre comandaba en ese colegio. Entonces no dudaron ni un segundo e inmediatamente fueron a la dirección a reportar el caso. Entonces, tanto el abusón y estos 2 chicos entraron a la oficina del director, pero de una manera impresionante y a la vez extraña, el juego nunca había desaparecido de la mochila. Entonces, Ben estaba totalmente convencido de que ese abusón, de que esa persona se había robado el juego. Entonces,
llegó un momento en que el abusón, volteó a Ben y le dijo de que no lo volvería a ver nunca más ese juego, que no lo iba a volver a ver, con una frialdad que le heló la sangre a John. Entonces terminó la sesión de clases y ambos se dirigieron a su casa. Por lo general Ben siempre llegaba antes que John. Sin embargo, este día sería totalmente diferente. Ben vivía a las afueras de la ciudad, cerca de un lago. Entonces John inmediatamente se dirigió hacia ahí. Sin embargo, John vio la escena de su vida, la escena que marcaría su mente por el resto de sus días. Cerca del lago empezaron a escucharse gemidos, alaridos, pero alaridos de dolor. Y vio que unas personas estaban pateando algo, golpeando algo, entre insultos y alaridos. Se acercó más y se pudo percatar de que su amigo Ben estaba siendo golpeado por los 3 abusones, pero a sangre fría, hasta el punto en que el líder de la patota le dijo: ¿así que tú me viste ver agarrar tu asqueroso juego? Entonces quédate tranquilo porque no vas a volver a ver. Agarró un palo que se notaba que tenía cierto filo y empezó a enterrárselo una y otra vez en el ojo derecho de Ben. El pobre estaba gritando, aullando. La sangre le brotaba por toda su carita. Le empapaba la ropa y le empapó también las manos y la ropa del abusón principal. Yo no podía creer lo que estaba viendo. Rompió a llorar. Se sentía impotente de no poder ayudar a su amigo. E incluso llegó a vomitar por ver tan horrible escena. Agarró el palo otra vez del abusón y se lo empezó a enterrar en el ojo izquierdo, hasta dejarlo completamente ciego. Entre alaridos de dolor, lo agarra del cuello y lo lleva hacia el lago y lo empieza a ahogar. Una y otra vez le empieza a hacer submarino, hasta el punto de matarlo. En la desesperación y en el éxtasis, los 2 abusones que intentaban detener al abusón principal le decían: basta, basta, ya por favor, ya basta. Fue el momento justo en que John fue a correr a ver el cuerpo de su amigo. Lloró y lloró y lloró, lo abrazaba. También se empapó de la sangre de su amigo. Pero se percató de que no soltó el juego en ningún momento. Así que decidió llevárselo a su casa. Y al llegar a su casa, se dio una ducha para limpiarse todos los restos de sangre que tenía. Y con un trapito limpió el juego y lo dejó en una mesita. Tiempo después se percató de que ese juego que había dejado en la mesita había desaparecido. No entendía por qué, pero en ese momento no le dio tanta importancia, porque lo único que quería no era recordar cosas que le hicieran recordar a Ben precisamente. Entonces pasó el tiempo, hasta que se percató de una noticia que le helaría la sangre. Él se había enterado de que Matt había sido internado en un centro para menores por haber cometido el asesinato de Ben, puesto de que era menor de edad y no podía ir a la cárcel. Sin embargo, se enteró de que esta persona había muerto, justamente porque de ambas cuencas los ojos se le salieron. Y al momento de ver la escena donde se había producido la muerte de este sujeto, en un rincón se podía apreciar un cartucho del juego, y que precisamente era el juego que había desaparecido de la mesita. Y fue pasando también el tiempo y se fue enterando de que los demás abusones habían muerto por causas similares. Entonces, por una parte, yo pensó de que el espíritu de Ben se había materializado en ese juego y se estaba cobrando a sus propios verdugos. Sin embargo, no solo quedó ahí. Empezaron a haber más muertes a causa de jugar ese juego en específico, Zelda Majora's Mask. Entonces se pudo intuir John de que él buscaba infundir miedo y buscaba de cierta manera saciar su sed de venganza, cobrándose la vida de personas que no tenían nada que ver con él. Y también sintió miedo porque también pensaba de que en algún momento Ben iba a matarlo a él por no haberlo ayudado. E incluso quien le vendió el juego en ese momento
era abuelo de un niño que actualmente está muerto. Al jugar una partida, que según él atina a recordar de ese mismo juego, apareció una escena en donde había un mensaje claro, en que decía: por no haberme ayudado, aún así yo no te guardo rencor, amigo. Y claramente se estaba refiriendo hacia él. Actualmente, como dije en un principio, John tiene 24 años y hasta el momento sigue recordando con mucha claridad y con mucha lucidez los eventos que marcaron la muerte de Ben, la manera en cómo murió, y durante mucho tiempo sufrió de muchas pesadillas, hasta el punto en padecer de una depresión tremenda, que difícilmente pudo salir. Esta historia nos deja algo, o más bien nos deja un interrogante, que va hacia todos ustedes. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de John? ¿Se hubieran ido o lo hubieran ayudado?